Buenas tardes, mi nombre es María José. Hoy les voy a presentar fibrilación auricular y anticoagulación en el anciano. Entonces, comprendemos como fibrilación auricular la de que es un proceso prevalente en el anciano, donde el 5% de los sujetos mayores o igual a 65 años van a tenerla presente y hay un aproximado del 10% en mayores o igual a 80 años. Se va a encontrar asociado a un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y deterioro de la calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de fibrilación auricular, comprende que es la arritmia mantenida más frecuente de la que deriva una notable morbimortalidad en forma de accidente cerebrovascular, tromboembolia, insuficiencia cardíaca y deterioro de la calidad de vida. Y es un trastorno que aparece en todas las edades, pero es muy frecuente entre los ancianos. Como se ha objetivado dentro de los estudios epidemiológicos que encontramos acá, este, la prevalencia va creciendo desde alrededor del 1% en los menores de 60 años a más del 10% en los mayores de 85 años, como se puede evidenciar. Priori- eh, Prioritariamente en hombres. Entonces, para aclarar algunos términos, vamos a hablar sobre fibrilación auricular paroxística, que consiste cuando aparecen episodios arrítmicos que desaparecen en 7 días, o persistentes si es que requiere cardioversión eléctrica o farmacología para revertir la arritmia. Encontramos otros dos conceptos que es la fibrilación auricular recurrente y la permanente. La recurrente consiste cuando un paciente desarrolla dos o más episodios arrítmicos que pueden ser paroxísticos o persistentes. Y se puede denominar permanente cuando el paciente permanece en fibrilación auricular, bien sea porque la cardioversión no ha sido satisfactoria o porque consideremos inadecuada su aplicación. Con el envejecimiento, pues se van a producir cambios anatomofisiológicos en las aurículas que favorecen la aparición de la arritmia, como puede observarse en esta presentación. Entonces, vamos a ver que la tercera, la sexta década, va a haber metamorfosis grasa del endocardio. Luego encontramos que de la sexta a la séptima década vamos a encontrar la vacuolización y atrofia del músculo endocardiaco con sustitución por fibras elásticas y de colágeno, y en los mayores de 80 años una elastificación del tejido graso, aumento del colágeno, depósitos auriculares de amiloide, infiltración del nodo sinoauricular por tejido graso y adiposo y una dilatación auricular. Entonces, como se había mencionado anteriormente, la clínica se va a consistir de algunos síntomas como son las palpitaciones, debilidad, mareo, disminución de la capacidad de ejercicio y disnea. Y esta aparición van a ser más importantes en relación con la presencia y la gravedad de la cardiopatía subyacente, que van a incluir angina, hipotensión, signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, se nos habla que en los estudios de monitorización continua han mostrado que aproximadamente el 90% de los pacientes tienen episodios recurrentes de fibrilación auricular. Y cabe resaltar que en un gran porcentaje de los pacientes esta patología es asintomática, por lo que vamos a encontrar que hasta el 90% de los episodios no son reconocidos por el paciente y no son infrecuentes los episodios de más de 48 horas, ya que ocurren en el 17% de los pacientes estudiados con monitorización continua. Ahora, la fibrilación auricular como tal, para poder dar su diagnóstico, pues consiste en una evaluación clínica que compone pues toda la historia clínica que ya conocemos de una forma completa junto a un electrocardiograma, radiografía de tórax, un ecocardiograma y una determinación de hormonas tiroideas. Entre las causas de la fibrilación vamos a encontrar que la hipertensión va a multiplicar el riesgo, la cardiopatía isquémica, donde encontramos el infarto agudo de miocardio, donde del 6 al 10% de los pacientes con esta patología van a presentar FA, cardiopatía isquémica crónica, miocardiopatía hipertrófica con el 10 al 20% de los pacientes. Otras patologías van a ser el EPOC, el tromboembolismo pulmonar y el hipertiroidismo o las valvulopatías. Entonces, como tal, la fibrilación auricular no valvular va a multiplicar el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico aproximadamente por 5 y causa alrededor del 15% de los accidentes cerebrovasculares. Aunque en poblaciones de más edad, entre 80 y 89 años, estas proporciones pues es incluso más elevado
de aproximadamente el 24%. Entonces, el tratamiento de la fibrilación auricular va a tener dos objetivos, que es la propia arritmia y la prevención del tromboembolismo. Para tratar la arritmia propiamente dicha, pues vamos a disponer de dos estrategias, que va a ser el control de arritmia, que va a ser revertir la fibrilación auricular a ritmo sinusual y controlar la frecuencia cardíaca empleando fármacos que disminuyan la respuesta ventricular. En ancianos, el control de la frecuencia es un tratamiento inicial razonable, ya que reduce los síntomas y previene la taquimiocardiopatía y se ha asociado con una menor mortalidad. Cabe resaltar que cuando se presenta por primera vez un paciente con fibrilación auricular y no sabemos de qué tipo es, debemos partir del supuesto de que se trata de una fibrilación auricular de tipo no paroxístico y en este caso no se va a requerir terapia, excepto en alguna circunstancia particular en que pueda ser necesario disminuir la frecuencia cardíaca. También los anticoagulantes se van a administrar cuando se produce un primer episodio. Ahora teniendo esto, podemos abrir toda la brecha terapéutica que tenemos disponible para tratar la fibrilación auricular en ancianos. Entonces encontramos que los beta bloqueadores, los antagonistas del calcio no hidropiridínicos, la digoxina son los fármacos más utilizados para el control de la frecuencia, pero todos pueden inducir a bloqueo o una bradicardia excesiva en pacientes ancianos. Especialmente se ha descartado el cuidado que se debe tener con la digoxina debido a la toxicidad potencial del fármaco. Es mejor reservarla pues para los pacientes con disfunción sistólica. Entonces, como tal, la frecuencia cardíaca objetiva no está clara, pero pues algunas guías clínicas nos han sugerido que en reposo debe ser de 60 a 80 latidos por minuto y de 90 a 115 latidos por minuto durante el ejercicio moderado. Ahora, en pacientes que permanecen sintomáticos a pesar de un control efectivo de la frecuencia cardíaca, puede ser beneficioso los fármacos antiarrítmicos. Sin embargo, los pacientes pues, ancianos que tienen más riesgo de proarritmias e interacciones farmacológicas cuando se utilizan estos medicamentos, debido en parte a un menor aclaramiento hepático y renal y a una mayor probabilidad de polifarmacia. Entonces, se tiene estos medicamentos donde la evidencia apoya a la miodarona como el agente más efectivo para mantener el ritmo sinusal. La elección del fármaco depende del paciente y las enfermedades médicas coexistentes. La miodarona parece segura y efectiva en pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque se ha de mantener un control cuidadoso de la función tiroidea, las pruebas hepáticas y las posibles complicaciones pulmonares. Por otra parte, cuando se inicie tratamiento con amiodarona, se deberán reducir las dosis de digoxina y controlar el efecto de los cumarínicos por las posibles interacciones. Luego encontramos lo que es la flecanida y la propafenona, que aumentan la mortalidad en pacientes con enfermedad cardíaca estructural. Por último, encontramos el sotalol y la dofetilida, que deberán ser evitados en pacientes con deterioro de la función renal. Eh, Encontramos dos esquemas. El primero nos habla sobre cuándo decidir realizar el control del ritmo y el control de la frecuencia según la fibrilación auricular que esté confirmada. Y el segundo, vamos a encontrar lo que es un esquema que se llama el esquema Fustor, que es la estrategia de tratamiento farmacológico para la restauración del ritmo sinusal. Entonces, si hay una falla en la estrategia farmacológica, se va a considerar medidas invasivas como la ablación del nodo auriculoventricular, con implantación de marcapasos, ablación con catéter y procedimiento de MACE, estrategias que se reservarán para los pacientes muy sintomáticos que estén en tratamiento médico y en los pacientes que haya revertido a ritmo sinusal, los inhibidores de las enzimas de la conversión de angiotensina se van a estar usando. También los CIECA o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 pueden ser una medida farmacológica eficaz para disminuir las recurrencias cuando se añade amiodarona. Y como tal, en resumen, la estrategia de control de la frecuencia cardíaca puede ser una buena opción en pacientes mayores de 65 años con cardiopatía isquémica, contraindicaciones a los antiarrítmicos que no tengan insuficiencia cardíaca y en los que no es adecuada la cardioversión tal y como sugieren algunas guías clínicas. Ahora, la fibrilación auricular como tal, entrando más en temas sobre la anticoagulación. Entonces,
El otro objetivo del tratamiento de la fibrilación auricular es la prevención del accidente cerebrovascular y los antagonistas de la vitamina K van a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en un 86%, en un 68% y la mortalidad en un 33%. Y también parece que reducen los accidentes cerebrovasculares más graves, pero a pesar de su eficacia, como el margen terapéutico es estrecho y el riesgo hemorrágico es bastante elevado, el manejo de este tratamiento se hace difícil en la práctica clínica. Desafortunadamente suelen ser los ancianos los enfermos en los que más se desecha su empleo y algunos autores han observado que aproximadamente un 40% de los enfermos en los que estaría indicado su uso no es prescrito son los ancianos, como se observa en esta imagen. Entonces, para podernos ayudar a decidir cuándo tratar a un anciano con anticoagulación y valorar el riesgo hemorrágico, eh, se nos ha dado algunas herramientas como son el chat 2, que es un índice valioso para saber si el paciente califica o no para tratamiento anticoagulante. Entonces, como tal, el chat 2 recoge el acrónimo de las palabras insuficiencia cardíaca, hipertensión, años de edad, diabetes y accidente cerebrovascular, donde si la puntuación de chat 2 es 1, el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular al año es el doble. Si es 2, el riesgo es el cuádruple y va ascendiendo hasta suponer un riesgo 18 veces superior si la puntuación del chat 2 es igual a 6. También encontramos que a la hora de instaurar un tratamiento anticoagulante, lógicamente pues se ha de contemplar las contraindicaciones de este tratamiento, entre las que destacan presencia de una hemorragia digestiva, hipertensión importante, retinopatía hemorrágica, malformaciones arteriovenosa cerebral, cirugía reciente, úclus activo, alcoholismo, hepatopatía grave, insuficiencia renal terminal, presencia de una sociopatía o imposibilidad para seguir correctamente el tratamiento, ya sea por la incapacidad o por falta de ayuda. Entonces, de forma ambulatoria se encuentra lo que es la tarjeta de bolsillo del índice Outpainting Blending RIX 27, que es un índice diseñado para calcular el riesgo hemorrágico en pacientes ambulatorios tratados con anticoagulantes orales, que es el que encontramos presente. Entonces, nos reúnen los factores de riesgo presentes como el chat 2. Esto se va a sumar y se van a clasificar. Y el riesgo estimado va a estar en un promedio de meses o de tiempo, donde vamos a encontrar primero en 3 meses y luego en 12 meses. La clasificación del paciente va a estar determinado en riesgo bajo, intermedio o elevado. Para finalizar, cuando finalmente la decisión es que no resulta conveniente administrar el tratamiento anticoagulante, el tratamiento con aspirina proporciona cierta protección contra el accidente cerebrovascular, aunque no es mucho menor que la anticoagulación. La aspirina también reduce el riesgo de accidente cerebrovascular en un 21% y tiene menos complicaciones hemorrágicas que los anticoagulantes orales, aunque los efectos colaterales gastrointestinales y las hemorragias siguen siendo preocupantes en los ancianos. Gracias.